los artistas se creen que por grabar con el productor que está pegado en el momento, es decir, el productor que está en el boom ahora mismo, que fue alguien a su estudio y se pegó algún tema, o ya se creen que eso forma parte del sistema de publicidad de ellos como artistas, o porque hacen algún video con algún realizador audiovisual famoso o que tenga nombre. Eso no te garantiza que tu trabajo se vaya a pegar. A ver, cuando tú haces un trabajo con un realizador de nombre, lo único que tú garantizas es que el trabajo tuyo saque con calidad, por supuesto, porque es un realizador que tiene nombre, alguien que tiene la experiencia y trabaja en el aspecto ese, y por supuesto el trabajo va a ser un trabajo excelente, pero no te garantiza que tu video va a tener visibilidad ni va a tener el alcance. Lo mismo te pasa con que yo fui a casa de tal productor y grabé con tal productor, y eso no te va a pegar. Te va a pegar el trabajo que hagas tú como artista, con tu equipo de trabajo y con tu equipo de promoción y los promotores que trabajan para ti. La música ha cambiado tanto que aquí en Cuba seguimos atrasados, por lo menos los que estamos aquí, seguimos atrasados en el aspecto paquete, el aspecto crear grupos de WhatsApp y grupos de apoyo de que se reúnen varios artistas con varios equipos. Entonces yo apoyo tu canción y tú apoyas la mía, y al final eso no genera nada, porque estamos dentro de un círculo que es el mismo círculo, que es un apoyo de hermandad, pero no es un apoyo de un vínculo hacia el público, porque el principal apoyo que usted lo da el público. Al artista lo ve el público, y el público, la visibilidad al público no te lo va a dar el productor con el que tú trabajes, ni el realizador con el que tú trabajes. De entrada, muchos realizadores posiblemente le trabajen más a artistas desconocidos que a artistas de primera línea, porque artistas de primera línea hay pocos, y ellos le hacen sus videos a esos artistas. Y a artistas que están empezando su carrera hay muchos. Entonces, consejo mío, ¿no? Que no te gastes los miles en videos, gástate los miles en promoción, en publicidad, en tu imagen, en tu marketing, en personas que sepan cómo llevar la música al oído de las personas, y el video, o con poca producción que tengas, a la vista, al alcance, porque no hace nada con que te gastes mucho dinero y no tener visibilidad. Igual que la música hay productores que tienen mucho nombre y su música no sale bien grabada. Simplemente es un nombre que tienen porque algún artista fue a grabar ahí, o algún artista es amigo de él, o tienen marketing, pero no tiene musicalidad, no tiene buen trabajo de sonido, y entonces eso falta. Eso aquí hay mucho desconocimiento en el aspecto ese, que para que tú pegas una canción, lo principal es que la música, el sonido salga bien, que tenga buen sonido, que tenga buena letra, y que a las personas les gusten canciones que tienen letra, pero que no son para el gusto del público, sino para que el artista quiera demostrar o satisfacer sus necesidades, y hace un rap o un reggae o lo que le interesa hacer al artista, que no es lo pegajoso, no es lo que está en el momento, pero es lo que él quiere hacer para satisfacer sus gustos. Entonces están los otros que solamente hacen lo que le gusta al público, que no, o porque son intérpretes, porque le escriben las canciones y las cantan. Y eso también forma parte de lo que es ya el funcionamiento de cada artista. Pero, ojo, lo digo, este video es principalmente para los nuevos, para los que están empezando, y para los que llevan un tiempo y no avanzan. No avanzan porque ya el paquete no funciona, caballero. Tienen que buscarse otro mecanismo de publicidad. Llevan 10 años, 15 años paqueteando, y se están escuchando los mismos artistas. Muchos artistas de nombre, y artistas que están empezando ahora, que llevan 10, 15 años paqueteando, y es lo mismo. Se escucha lo mismo, la persona entra al paquete y busca lo mismo. Ya yo veo el paquete obsoleto, el de entrar en el mundo entero, en ningún país. El paquete cubano, ¿no?, entra dentro del sistema de publicidad para algún artista. Tenemos plataformas ahora mismo para trabajar, para hacer 10.000 cosas, y casi no las utilizamos o no sabemos utilizarlas. Búsquense un equipo de abogados, búsquense un equipo de distribución para que les trabajen ese aspecto, y páguenle a ellos lo que le van a pagar a otras personas para que le hagan video, o a otras personas que lo que hacen es estafarlo a ustedes. También en el tema de publicidad, eviten los chismes. Estaba presente en lugares donde los artistas prefieren crear algún contenido de chisme, algún contenido de comentarios sobre ello, negativo o positivo. Eso no es hacer arte. Hacer arte como músico es hacer música y venderla. Hay artistas que tienen más chisme en la calle y brete que un tema pegado. Hay algunos que han pegado un tema y se han dedicado más al chisme y a la polémica. Hay quien nada más está puesto para la música y hace su música está trascendiendo, le camina la música, se aleja del chisme, se aleja del brete. Y eso es un consejo que le doy yo: eviten esos chismes. Las personas
que viven de tu chisme. Tienes que fijarte que hay promotores, publicistas, páginas de internet, de Instagram, youtubers, que solamente le dan promoción a tu chisme. Tú dices, esta página me compartió sin que yo le dijera nada, tal youtuber me mencionó, pero lo que mencionó de ti fue un chisme, no mencionó de ti. El fulano hizo un tema, hizo un reggaetón, hizo un rap, hizo un hip hop, hizo un dancehall. No. Menciona tu chisme, tu polémica, tu brete. Entonces no podemos vivir de eso porque seguimos siendo la lacra dentro del género urbano. Somos los artistas menos reconocidos, los cubanos, somos los menos reconocidos. Mucha culpa de eso la tienen los mismos managers y los mismos equipos de trabajo de los artistas que están enfocados en otras funciones o trabajan mal. Muchos managers que se creen más artistas que el mismo artista. Son managers hay managers que conozco yo que llegan a los conciertos a la misma hora que llega el artista o llegan después que el artista. No verifican cómo está el trabajo de producción porque quieren entrar a la misma vez que entra el artista. Es decir, que no verifican, no están tocando las cosas con las manos porque quieren entrar y llevarse la primicia. Eso está saliendo en los videos, bailando, están saliendo que los mencionan en todas las canciones, en los covers de los temas. Yo solo lo veo que es una locura porque de entrada ningún manager de respeto lo voy a hacer eso intencionalmente y aquí de Cuba. Porque tú te pones a mirar y tú dices, no, el manager es fulano, ustedes solamente conocen a los que tienen que ver con producción de género urbano, reggaetón, dancehall, la música popular que está pegada en la calle. Hay otras personas que tienen que ver con la industria, que son representantes, managers, productores, que no tienen nada que ver con reggaetón, representan a otras orquestas, otro tipo de género musical, y tú no los conoces porque ustedes no conocen del negocio, solamente conocer del negocio musical, solamente personas que estén vinculadas al reggaetón, eso no los hace conocer del negocio. Conocer del negocio es conocer productores que hagan otro tipo de música, conocer realizadores que no les interese hacer reggaetón, que para hacer un video de música urbana tiene que llamarle la atención a la temática del video o la imagen del artista o lo que el artista quiera demostrar. No, si solamente conocemos personas y nos vinculamos con personas del medio urbano, nunca vamos a lograr nada. Hay que vincularse con otro género, hay que fusionar, hay que hacer colaboraciones, hay que hacer remix con otro tipo de artistas.